Decía Hipócrates que el alimento sea tu medicamento y tenía una gran razón. De hecho, cada vez estamos poniendo más atención a lo que comemos, cómo lo comemos. Cada día salen dietas nuevas, pero llega un momento que realmente no sabemos eh, cómo combinar, qué dieta hacer caso. Hay mucha confusión, ¿no? Y no sabemos realmente si estamos comiendo sano o no, porque un día nos dicen los hidratos de carbono son buenos, luego nos dicen no, son malos, no, la proteína animal no se tiene que comer, luego te dicen que sí, por los aminoácidos esenciales. Hay tanta información, tanta confusión que hoy a ver si podemos poner un poquito de orden, un poquito de claridad, a menos que nos dé esa claridad Adriana Oroz Lacuna, nutricionista y dietista, autora de este libro que os recomendamos, El método del plato. Recetas fáciles para planificar tus menús y comer de manera saludable. Adriana, bienvenida. Hola, bienvenida y muchas gracias por invitarme al programa. A ver si me ayudas, porque yo he probado un montón de dietas. Yo es que tengo un problema, Adriana, que me encanta comer y puedo aguantar una dieta restrictiva, sí, la puedo aguantar, pero siempre llega un momento que me la salto. Cuando me la salto un día, me la salto 2 días, 3 días y no hay manera. A ver, ¿cómo puedo, por ejemplo, en mi caso, adelgazar sin pasar hambre? Lo que te comentábamos antes, que el problema es que se ve el que te guste comer como un problema. Al final es algo bueno. La cosa es intentar no ir de dieta en dieta. Ver cómo, o sea, que lo que te puede ayudar a buscar un objetivo de pérdida de peso no es tanto saltar de dieta en dieta, sino aprender a comer de una manera saludable y equilibrada y disfrutar del proceso. Para que no tengas que estar pensando en aquel día que me voy a saltar la dieta, porque como tal no lo estás llevando. El problema quizás es la cantidad. Sí, generalmente suele ser un poco la cantidad, que hay que entender que cada uno tiene sus necesidades en función un poco del gasto que pueda tener diariamente o en función del objetivo y hay que ajustarlas. Y obviamente, pues ajustándolas e incluyendo la gran variedad de alimentos saludables que tenemos, no pasarías hambre. Tú, por ejemplo, nos propones este método, el método del plato. A ver si Víctor pone en pantalla en el apartado donde se ve el plato y qué porcentaje debemos dedicar a un tipo de alimento u otro, ¿no? Vemos allí que la mitad tiene que ser, la mitad del plato, verduras y hortalizas, un cuarto proteína y el otro cuarto hidratos de carbono. Y con este plato, esto sería una comida o la cena. Eso, puede ser igualmente adaptada para la comida y para la cena. ¿Y para el desayuno? Se puede utilizar la guía en cuanto a presencia de alimentos, pero igual no a nivel de proporciones. Pero sí que pues, tanto alimentos ricos en proteína como alimentos ricos en hidrato y en grasas saludables y en vegetales pueden estar en un desayuno. ¿Qué aportaría esta dieta que no aportan ya otras dietas, el método del plato? O sea, ¿en qué mejora nuestra vida esto? Pues te hace ver que por poder puedes comer cualquier alimento, lo único es que hay que darle un poco el papel que le corresponde o la proporción necesaria y adaptada a las necesidades de cada persona, ¿no? Al final, generalmente solemos comer esos alimentos, pero no en esa proporción. Las verduras suelen estar un poco menos presentes y eso hace que igual incluyamos una fuente mayor de carbohidrato que tal vez no es tan recomendado. No es quitarlo, pero sí añadirle una cantidad adecuada. O sea, el típico acompañamiento de patatas fritas. Eso. Bueno, patatas más bien al horno, hervidas, pero bueno, aquí la cosa también, que es lo que intento recomendar en mi libro, es añadir un poco de sabor a las comidas, ¿no? De hecho, cuando pensamos en comer sano, pensamos en una ensalada, en unas patatas hervidas y un trozado de carne o pescado a la plancha, ¿no? Ese tipo de recetas en mi libro no van a encontrar. ¿Por qué? Porque se puede hacer ese método del plato, pero con elaboraciones sabrosas que apetezcan, que gusten y que hagan disfrutar del proceso. Dime una receta, por ejemplo, un plato ideal hoy para comer. ¿Qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, puedes hacer un salteado de verduras, que aquí puedes añadir pues, diferentes especias para aportar sabor, ¿no? Siempre pensando en verduras que estén de temporada, que ahora, por ejemplo, pues, podría ser pues, un salteado de brócoli con cebolla y champiñones, y añades un poquito de orégano o de curry. Dentro del salteado puedes poner un poquito de pollo o bien integrado ahí o bien aparte y un poquito de arroz integral para acompañar el plato. Y ya tendrías algo ya completo siguiendo este método. ¿Es bueno combinar carne con hidratos de carbono, en este caso carne con arroz? Sí. Sí que hay un mito por ahí que dicen que no se puede mezclar la proteína con los hidratos de carbono, Sí. Imagino que por eso me lo preguntarás, pero por ejemplo yo siempre pongo el mismo ejemplo, que la legumbre es un alimento rico en hidrato de carbono y también rico en proteína, por eso pasa a ser la proteína por excelencia en una dieta vegetariana o vegana. Entonces, si ya un alimento como tal aporta ambos nutrientes, este mito ya no tendría sentido.
porque al final no podemos hacer repartición dentro de la legumbre de si esto es proteína, esto es carbohidrato. Entonces, al final este mito no tiene sentido. Uy, pero eso engorda mucho, ¿no? Las legumbres engordan. Nada como tal engorda. Esto también lo voy diciendo mucho en el libro porque siempre hay muchos mitos con ciertos alimentos que como tal ningún alimento tiene una capacidad de hacernos engordar. Si tú subes de peso es porque tu ingesta global de calorías está elevada, ¿no? Es decir, comes más tal vez de lo que gastas. Entonces, la idea sería ajustar ese aporte energético mediante alimentos de una forma repartida, ¿no? Y el método del plato te permite un poco esto, es decir, no hace falta hacer un plato muy grande de legumbres, sino un acompañamiento de legumbres, si quieres poner un poco de patata o arroz, y una base de vegetal, que es lo que hará que el plato no resulte muy calórico. ¿Con postre o sin postre? Opcional. El postre deja de ser algo cultural. Yo siempre digo lo mismo. Si tú has comido bien y te quedas saciado, pues igual no te hace falta tomar un postre. Y ese lácteo o esa fruta que puedes tomarte la puedes dejar a media mañana o a media tarde. Pero si quieres tomar un postre, pues esas dos opciones serían las más recomendadas en el día a día. Digo porque hay nutricionistas que reniegan del postre, te dicen, si puede ser, prescinde del postre. No va bien para la digestión, eso no va bien tomar postre. No, o sea, quiero decir, si tú ya te has quedado saciado y te tomas una fruta de postre, pues claro, aumentará la saciedad y eso igual te puede dar pues sensación de estar un poco más pesado, pero no interfiere en la digestión. Yo siempre digo que el postre puede ser una toma más para acabar de completar tu ingesta diaria. Si no tomas postre y entre horas no tomas fruta ni el desayuno, ¿dónde la incluyes? ¿No? Entonces puede ser una opción más. Si yo sigo este método del plato, ¿qué beneficios tendré? Por ejemplo, quizá puedo ajustarme a mi peso ideal, o sea, puedo perder peso. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios puedo tener? Pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Que al final el ver que puedes comer de todo hace que no haya ninguna restricción ni ninguna prohibición, que es lo que a veces cuando empezamos una dieta lo que puede desencadenar en tener ansiedad. Yo cuando viene una paciente a mi consulta, lo primero que me viene siempre suele ser pues, con ese pensamiento de yo esto no puedo comer, yo esto no lo debo ingerir. Entonces, claro, eso genera ansiedad que luego lo que decíamos, ¿no? Ahora de repente quiero comerme algo que llevo tiempo sin poder consumir, ¿no? Entonces, en este método ves que puedes comer de todo y además de una manera atractiva y apetecible. Y entonces ya no entras en ese pensamiento de, bueno, pues esta dieta la sigo una semana, no, es aprender a comer con esta guía para siempre. Yo si ahora sigo este método del plato, yo sé que los primeros días tendré hambre. Dime algún truco para saciar ese hambre, sin que me engorde o tenga más ingesta calórica. Claro, este método viene muy bien para la comida y para la cena principalmente. Luego habría que ver pues, cómo hacer un desayuno saludable para que también te acabe de completar tu ingesta y si es necesario y tienes hambre, valorar qué snacks entre horas te pueden acabar de completar, ¿no? Pues incluir la fruta, incluir un yogur natural o un puñado de frutos secos o una pequeña tostada con aguacate o queso fresco. O sea que al final la idea es esto, utilizarlo en comidas y cenas principalmente, pero luego pensar que durante el día hay que acabar de completar la ingesta con alimentos de buena calidad. Qué bueno. El desayuno saludable, defíneme. ¿Qué sería un desayuno saludable? Pues aquel que esté compuesto por alimentos saludables. Sería un poco este resumen, porque a veces pensamos que el desayuno tiene que estar elaborado solo con lácteos o cereales, ¿no? Que sería el típico vaso de leche con cereales o galletas, y puede estar presente muchos alimentos en el desayuno. Entonces, es pensar en qué te apetece y dentro de ese que te apetece, pues optar por la mejor opción, que podría ser un vaso de leche con cereales integrales y una pieza de fruta, o un bol con yogur natural, fruta, frutos secos y semillas, o una tostada con algo de grasa saludable en forma de aceite, aguacate o proteína con huevo, queso fresco, atún, incluso, o sea, al final hay muchas opciones, pero siempre hay que pensar en alimentos de buena calidad. El otro día, yo es que estoy en varios grupos, porque a mí, quizá no os lo creéis, pero me encanta todo lo que tiene que ver con nutrición, con dietas. Estoy al día, estoy en grupos de Facebook donde hay mucha gente que comparte sus recetas. El otro día vi una receta que causó mucha controversia, que eran 2 tostadas de pan integral, una con plátano, ¿sí?, y la otra con aguacate y huevo duro. Sí. Y después un café con leche. ¿Eso es un desayuno saludable? Podría ser un desayuno saludable. Habría que ajustar un poco la cantidad según las necesidades, pero sí, al final es una manera de integrar pues, un cereal integral, como podría ser el pan, la grasa en forma de aguacate y luego la fruta con el plátano. Pero el pan es malo, ¿no? Es lo peor que hay, dicen, el pan. Ni el blanco ni el integral. No comer nada de pan. O sea, al final, yo siempre digo que lo extremo sí que puede acarrear algún problema, ¿no? O bien por deficiencia de otros alimentos, pero al final el pan, si es integral y está incluso elaborado con masa madre, puede ser un alimento óptimo y adecuado para integrarlo
con una cantidad obviamente moderada en el resto de tomas. Generalmente aquí se toma mucho pan, entonces por eso igual se demoniza tanto el pan, porque lo ponemos en el desayuno, a media mañana, en la comida o en la cena. Y se moja en la salsa. Claro, entonces al final no es tanto el pan, sino también en cómo lo integramos en nuestra alimentación. Por ejemplo, el método del plato podría estar en ese acompañamiento, pero yo aconsejo desplazar el pan en las comidas principales, pero para integrar otro tipo de hidrato de carbono de mejor calidad. Y así no abusamos tanto del pan. Bueno, hay un libro que habla de ello, que creo que es El cerebro de pan, sí. Que es un libro que dice cuanto antes dejar los cereales, no comer nada, pero ni cereal ni avena. O sea, nada de cereal. Bueno, abomina de los cereales. Yo aquí siempre digo que yo, al final la idea es buscar una alimentación un poco equilibrada y optar por la mejor opción y también poner un poco de realismo con la realidad que nos encontramos. Yo en consulta, es que si a mi paciente que me viene a consulta le digo de no tomar ningún hidrato de carbono, es que, vamos, no me vuelve. Pero porque al final la realidad es que vivimos en una sociedad donde se consumen ese tipo de alimentos y tomar decisiones tan drásticas cuestan. Entonces, yo lo que intento fomentar siempre es poner un poco de realismo y buscar un poco la moderación con todo, que es algo que es compatible y que se puede llevar con la vida que tenemos actualmente. Los hidratos de carbono tienen un efecto, yo por lo que he podido observar, Sí. por lo que he compartido con otras personas, que es un efecto relajante. Por ejemplo, un plato de espaguetis, después de comerte un plato de espaguetis, no sé qué pasa, que es como si la mente se relajara o se calmara. Bueno, porque al final el principal sustrato cerebral es la glucosa. Entonces, de alguna manera sí que hay relación y luego también pues, genera un efecto de placer y también ya no solo por el alimento en sí, sino porque a las personas nos gustan esos alimentos, ¿no? Entonces, también hay como una doble sensación positiva al consumirlos. La idea es, pues, como comentaba, poder integrarlos, pero entendiendo que no hace falta cada día comernos un plato grande y que no solo disfrutamos de la pasta así en ese concepto, que también esto pasa mucho, ¿no? Hay pacientes que me dicen, no, es que yo para añadir un poquito no lo voy a añadir. Bueno, pues puedes integrarlo con verduras, con especias y saborearla en pequeñas dosis, porque también puede ser una opción. Es decir, yo en este método del plato podría hacer la mitad verdura, hortalizas, una cuarta parte podría ser espaguetis y otra cuarta parte podría ser pues una hamburguesa. Sí. Aquí, por ejemplo, también, como decía en el libro, es una guía para intentar aplicar en el día a día, pero si un día no sigo ese método del plato no pasa nada. Y si me dices, mira, si me apetece un día hacerme un plato de pasta con verduras porque me gusta, me lo puedo hacer, claro. Pues sería como la mitad del plato verdura y la otra mitad pasta. ¿Vale? Pero aquí, que por ejemplo, la idea es no hacerlo siempre para poder integrar la proteína, porque si no podríamos crear alguna carencia por este nutriente. ¿Me explico? Entonces sí que podría ser la opción de un día, ¿me tomo un plato de pasta o una paella? Estaría bien adaptado dentro de la alimentación. O sea, si en el global más o menos vas manteniendo el método, un día te lo puedes saltar. Claro, es decir, puedes hacerte un plato porque al final si no, claro, la paella no deja de ser una paella, o sea, no podemos modificarla tanto, si no dejaría de ser este plato. Entonces puedes incorporarlo un día, pero luego el resto de días preocuparte de variar los alimentos. Has mencionado un tema que para mí es apasionante dentro de la nutrición, que es la ingesta de glúcidos. Los glúcidos, ¿no? El azúcar, todo aquello que sube nuestro índice de glucemia y que dicen que está asociado con el sobrepeso y también con la diabetes. Es decir, hay que demonizar a los glúcidos. ¿Cuál es el nivel apropiado? ¿Qué tipo de glúcidos son los mejores? ¿El azúcar es bueno o no lo es? Es que se ha demonizado mucho porque socialmente se ha malinterpretado el concepto de hidrato de carbono, de glúcidos. Cuando pensamos en hidrato de carbono, lo primero que nos viene a la cabeza es el azúcar o son las galletas, la bollería, los dulces, todos los alimentos procesados. Entonces, estos sí que son de mala calidad porque no nos aportan nada positivo. Nos aportan azúcares, nos aportan aditivos, exceso de sal, etcétera. Entonces, lo que debemos integrar en nuestra alimentación son los hidratos de carbono de buena calidad, que están integrados dentro de una matriz donde hay muchas vitaminas, minerales y fibra, como serían las frutas, las verduras, los granos integrales, las legumbres. Entonces, yo creo que lo importante es saber diferenciar el tipo de carbohidrato que debemos consumir. Explícanos, Víctor, a ver si podemos poner alguno, porque tenemos fotografías de los platos, recetas que se encuentran en este libro. Recordad el método del plato, recetas fáciles para planificar tus menús y comer de manera saludable. Y me gustaría que me describieras algunos de los platos. Víctor, ponme la fotografía de algún plato. Este, por ejemplo, ¿qué lleva? Este, por ejemplo, tiene una parte de vegetal con calabacín hecho al horno, que también aquí pues añado alguna especia para aportar sabor. Luego integro, por ejemplo, como acompañamiento las patatas y para no poner siempre las patatas hervidas, pues lo que hago es condimentarlas con especias, ¿no? Que podría ser un rebozado de especias, que si ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, pimienta, curry, y las hago al horno. Y luego, como acompañamiento de proteína, pues es una lubina al horno, pues con su también perejil y ajo en polvo.
Ahí has puesto... ¿Es una salsa? Ahí está el alioli, sí. Alioli, sí. Qué bien. Bueno, al final es una salsa que también gusta y puede estar integrada, pero pues como veis ahí es una pequeña acompañamiento. Una pequeña porción. Y, por ejemplo, no estaría presente siempre. O sea, es dar uso, depende de qué salsas, pero de una manera controlada y moderada. Está muy bien eso. Vamos a ver más platos. Me encanta a mí esto. Ya me está cogiendo hambre incluso. ¿Qué lleva este plato? Este, por ejemplo, es un plato que sería apto para personas que llevan una alimentación vegetariana o vegana, porque aquí no hay alimentos de origen animal. Entonces encontramos también una base de verduras que aquí están pues salteadas y hay calabacín y berenjena y cebolla con especias tipo orégano y un toque de salsa de soja tal vez. Y luego, por un lado, tenemos en ese cuarto del plato un guiso de alubias negras que se pueden elaborar con verduras y, por ejemplo, especias como el comino y el laurel, que le da un toque de sabor muy bueno, sin añadir o sin necesidad de añadir ninguna chorizo o alguna carne un poquito más grasa. Y luego ese acompañamiento de arroz integral para completar el plato. Entonces, también aquí pues vemos que la base sigue siendo verdura y eso ayuda a que el plato resulte en global saludable, saciante, sin que sea muy exceso en calorías. Claro, es que estamos en un país aquí en España, por ejemplo, donde sí que se pone mucho chorizo. Por ejemplo, la fabada asturiana, típica fabada asturiana, alubias, que ponemos el choricito porque la grasa le da sabor, sí, porque nos encanta el sabor. Sí. Claro, ¿se puede conseguir ese sabor sin tener que hacer comidas tan grasientas? Claro, de todos modos también no pasaría nada porque un día cocinemos así. Quiero decir, al final, si el guiso de legumbre tiene una base vegetal y hay un poquito de, pues estaría bien, aportaría el sabor que buscamos y ya está. Y luego si lo integramos con un plato en el que siga habiendo mucha verdura, pues el volumen no sería tanto. Lo que pasa es que a veces cuando vamos a consumir un plato así, suele ser un plato grande, generoso, sí. Y esto es lo que igual tenemos que evitar en nuestro día a día, básicamente, pero ya no por las calorías, sino por si luego queremos seguir trabajando, no queremos tener una pesadez que nos haga dormirnos en cualquier esquina. Esto siempre me ha pasado a mí. En mi familia, mi madre siempre cocinaba para un regimiento. Éramos 3, pero cocinaba para un regimiento. Con mi mujer igual, le encanta cocinar, mucha comida, mucha abundancia. Claro, quizás es cuestión de cambiar el chip y cocinar lo justo y necesario para lo que vamos a comer. Claro, que al final también, y más ahora, no nos encontramos en una sociedad en la que nos movamos tanto. Ahora estamos teletrabajando casi todo el día sí. y como mucho salimos a dar una vuelta, pero al final tenemos que entender que si nuestro gasto energético disminuye o cambia durante un tiempo, la ingesta debemos ajustarla. Entonces, esto es lo que hay que entender, que no podemos comer libremente lo que queremos si queremos mantener una salud buena o un peso correcto. Vamos a ver más platos. Víctor, ponme otro. Buena pinta. ¿Qué lleva? Este es otro plato también apto para vegetarianos o veganos, porque la base sigue siendo legumbre, que son alubias blancas, con arroz integral. Y aquí, por ejemplo, pues le doy un toque de leche de coco que ayuda a aportar un sabor. Y que también está apta. Obviamente hay una base vegetal, la leche de coco no es mucha cantidad, es un poquito, y luego añado especias para dar el sabor y el color. Y creo que también lo que me gusta y lo que fomento en mi libro es buscar recetas que atraigan, ¿no? Porque al final si queremos que una persona quiera aprender a comer saludable y quiera que eso sea un estilo de vida para siempre, o le entra por los ojos lo que va a comer o le atrae, o ya sentimos de primeras un rechazo. Oye, se habla mucho últimamente de aceite de coco, leche de coco. ¿Tan bueno es el coco? ¿Tantos valores nutricionales tiene? No es que tenga, o sea, no es una grasa vegetal mala tampoco, pero es mejor el aceite de oliva virgen extra. Yo estoy de acuerdo. Por el perfil de grasa que tiene y porque también es un alimento de nuestra zona. Entonces, yo el aceite de coco, depende cómo lo puedo recomendar, integrarlo en alguna elaboración que se utiliza mucho en repostería porque tiene un sabor un poco más dulce y tal vez en alguna salsa como hemos mostrado aquí, pero siempre priorizo, y de hecho en mi libro lo digo, el aceite de oliva virgen para cocinar, para aliñar o para consumir. Más platos, venga. Es que me estoy pasando muy bien aquí. Compartiendo platos. ¿Qué lleva este plato? Este, por ejemplo, creo que es un guiso de, si no me equivoco, de pescado con salsa de tomate. Pues también un poco lo mismo, ¿no? El buscar cosas con sabor. Que cuando digo yo en consulta, hazte un guiso, me miran con cara de un guiso, ¿no? Esto no es apto para una alimentación saludable. Y si tú haces un guiso con una base de verduras, con una cantidad adecuada de aceite, y luego le pones una proteína de calidad e incluso un poco de patata, es igualmente apto. Mira, hablemos de eso de la proteína de calidad. A mí siempre Sí. me dicen, tienes que comer pollo que sea de corral. Claro,
¿Qué es la proteína de calidad o qué llamamos proteína de calidad y dónde se consigue esa proteína? O sea, al final hay que pensar que la proteína es un nutriente, como el Sí. resto. Entonces tenemos que consumir alimentos que nos aporten este nutriente de manera adecuada. Entonces, las fuentes son pues, carnes, pescados, marisco, huevo o legumbre, por ejemplo, y sus derivados. Esos son alimentos con proteína, es decir, que nos aporten la ración correspondiente. Luego, dentro de la proteína, por ejemplo, yo siempre lo comparo con la pared, ¿no? La proteína sería como la pared en un edificio y luego los ladrillos son los aminoácidos, que son las moléculas que la componen. Entonces, la idea es que aportemos al cuerpo esos ladrillos, esos aminoácidos que necesita. Entonces, cuando pensamos en proteína de calidad, o se dice proteína de calidad, es aquella que nos aporta todos esos ladrillos que el cuerpo necesita para estar sano y para estar bien. El huevo duro, por ejemplo, es perfecto para ello. El huevo cocido, revuelto, a la plancha, o la carne o el pescado, marisco también, lo que comentábamos. Este libro está muy bien, os recuerdo, El método del plato de Adriana Oroz Lacunza, no solo porque obviamente hay recetas, describe muy bien en qué consiste el método del plato, los beneficios que tiene, sino también porque, bueno, deshace algunos mitos, ¿no?, que tenemos sobre la nutrición. A ver, hablemos del agua, porque yo hablo con un nutricionista y me dice, el agua la justo y necesario porque hay alimentos que ya llevan agua de por sí, no hace falta beber tanto. Pero luego hay otros que me dicen, no, es que según tu peso tienes que beber 4 litros de agua diarios, que es lo que me dijo a mí un nutricionista hace poco. Por lo que pesas tú, 4 litros de agua diarios. Hay que beber agua, ¿cuándo se bebe el agua? ¿Cuánta cantidad? Hay que beber agua porque hay que decir que somos casi el 60% de agua en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que recuperar esas reservas hídricas. Pero más que decirte cuánto tienes que tomar tú concretamente, yo siempre digo que para poder personalizar esa ingesta, mírate el color de la orina. Si está clarita, es que estás bien hidratado. Entonces, más o menos con tu ingesta diaria vas bien regulado. Pero si la tienes oscura, eso indica que estás deshidratado. Entonces, esto es lo que yo siempre aconsejo en consulta para que cada uno vaya valorando un poco cuáles son sus necesidades. De normal, cada persona puede tener una ingesta más o menos regular porque si va bebiendo agua durante el día ya lo cubre. Pero hay personas que es que pueden estar un día o dos sin beber agua. Entonces yo aquí sí que insisto a crear rutinas porque, claro, no beber agua en todo el día realmente llega a un punto en el que no tienes ni siquiera activada la sensación de sed. Y esto puede acarrear problemas de cansancio, de hambre, porque a veces la sed se confunde con el hambre. Entonces, es importante, si tiene un control de consumo de agua, pues guiarse con el color de la orina y, si no, marcarse rutinas. ¿Se confunde tener hambre con tener sed? Sí. Es decir, que muchas veces tenemos como un antojo, ganas de comer algo, pero si bebiéramos un vasito de agua ya se iría. Claro, eso suele pasar mucho. Yo cuando un paciente me dice, yo voy a la comida con mucha hambre y le pregunto si ha bebido agua durante la mañana, me suele decir que no. Entonces le digo, pues antes de comer, tómate un par de vasos, recupérate y verás que por lo menos te calmarás un poquito más. Y es que es real, si no bebes agua, es que el estómago está vacío. Una pregunta que se hará seguramente buena parte de la audiencia que está viendo este vídeo es, a ver, ¿el vino es saludable, no es saludable? Como dicen, una copa de vino al día va bien porque es como si hicieras ejercicio cardiovascular o una hora elíptica, no sé, os he escuchado tantas cosas. A ver, ¿el vino sí, vino no? Vino no. Realmente el vino tiene alcohol y el alcohol ya se ha visto y está más que demostrado que está relacionado con muchas enfermedades. Entonces, no es saludable el consumo de alcohol, ya sea de vino o de cualquier bebida alcohólica. Otra cosa es que socialmente esté aceptado y que el prohibirnos depende de qué cosas puede ya alterar un poco la parte de salud emocional o de salud social, que también hay que cuidarla siempre. Entonces, bueno, yo siempre digo que si alguien quiere tomar alcohol, que lo tome conscientemente y sabiendo que no es una alternativa saludable y que si ya decide libremente consumirlo, pues que sea de manera moderada. Y el alcohol, el vino en este caso se relaciona, ¿no?, por su riqueza de polifenoles, pero si queremos enriquecernos con la ingesta de polifenoles, un puñadito de uvas nos aportará mejor. Claro, bebidas ya, si te hablo de bebidas azucaradas, edulcoradas, o sea, la mejor bebida, el agua. Sí, siempre. Cuando te vienen con eso del 0,0. Agua, igualmente. Agua. Aquí también sí que es verdad que el 0,0 pues, es mejor, entre comillas, porque no tiene alcohol, pero al final la idea es que ese tipo de bebidas no desplacen el consumo del agua diario. Si un día quieres socialmente darte un capricho, pues bueno, pues puedes optar por ellas si quieres. Pero el agua sería lo que deberíamos incluir en nuestro día a día por excelencia. Vamos a seguir desmitificando muchas de las cosas que se cuentan sobre nutrición y que se comparten en redes sociales, pero me gustaría, venga, un platito más. Otro plato más, otra receta que encontramos en este libro, El método del plato. Víctor, ponos otro plato. ¿Ese plato cuál sería? También un salteado de verduras. Aquí, por ejemplo, hay col, zanahoria, cebolla, con garbanzos y arroz.
hay mucha legumbre, yo recomiendo mucha legumbre en mi libro porque creo que es un alimento muy nutritivo y es interesante fomentarlo para así no hacer un uso muy alto de la carne o de otros alimentos de origen animal. Y bueno, resulta muy saciante porque la legumbre también tiene mucha fibra, entonces con esto ya consigues un plato único. Es curioso porque hay nutricionistas que a mí me han dicho incluso legumbres un plato a la semana, como mucho, no más, porque engorda. Bueno, es muy común escuchar cuando alguien comienza a hacer una dieta, pues las primeras semanas les quitan los carbohidratos y ya luego estos se van integrando pues una vez a la semana pasta, otra vez legumbre. Bueno, son planes que bueno, pues tendrán sus razones por las cuales lo hacen, pero en verdad yo fomento la legumbre más que otro alimento porque aporta muchas cualidades nutricionales y la gente lo que necesita es comer bien también, no solo buscar un objetivo de pérdida de peso. Yo siempre digo a mis pacientes, mi objetivo es que consigas tu objetivo de pérdida de peso, pero que lo mantengas y que no comprometamos tu salud en el camino. Entonces, con ese tipo de planes, la salud física y emocional a veces se compromete. Entonces, tú dietas como la Dukan no las recomiendas. No la recomiendo porque al final aquí... Pero es efectiva, porque es cierto que pierdes mucho peso. A corto plazo es efectiva, sí. A largo plazo no es efectiva, porque al final no enseñas al paciente a comer de una manera saludable, son muy restrictivas, pierdes mucha masa muscular también porque son muy bajas en calorías inicialmente y eso a largo plazo genera el efecto rebote. Bueno, las dietas cetogénicas, ¿no? De comer mucha proteína animal, por ejemplo, proteína pero como pollo, pavo, ¿no? Todo el día con el pollo y el pavo, pero nada más, no comer absolutamente nada más. O sea, la dieta cetogénica es una estrategia más que se utiliza. Yo la verdad que no la he utilizado porque me parece una dieta bastante difícil de seguir, porque al final es bajar mucho los carbohidratos, limitar muchísimo la alimentación y es difícil de, como te decía al principio, de mantenerla o integrarla dentro del estilo de vida que tenemos. Hay personas que la llevan, pero me repito, es difícil de aplicar. ¿Qué opinas del ayuno? La moda del ayuno intermitente. Una estrategia más también. O sea, al final el ayuno no deja de ser una manera de distribuir tu ingesta total al día, ¿no? Es decir, bueno, pues hay personas que dicen, requiero de hacer 4 o 5 comidas porque regulo el hambre mejor así, ¿no? Así llego mejor a la comida y tal. Otras personas que no. Entonces, hacer un ayuno les puede beneficiar. Pero siempre y cuando se haga ayuno y luego se busquen comidas saludables. Si tú haces ayuno de 16 horas, pero luego te levantas y te tomas tu bollicao o tu curasán, el ayuno ya no sirve para mucho. Entonces puede ser una herramienta más. Sí, está demostrado que el ayuno tiene beneficios para la salud. O sea, al final sí que se ha visto que, bueno, que puede mejorar la pérdida de peso, pero porque ayuda a que la persona tenga un control calórico mayor, ya que al final no es lo mismo comer en más horas que en menos. Al final es más fácil que comas una cantidad adecuada en menos horas al día. Y luego también pues, se ha visto que puede haber mejoras en los niveles de azúcar en sangre, etcétera. Pero también se ha visto que no aporta mayores beneficios que lo que aportaría una dieta equilibrada, bien pautada y bien planificada en el tiempo. Por lo tanto, alguien que ahora mismo quiera hacer una dieta, ya sea para perder peso o ganar peso, o simplemente para llevar un estilo de vida más saludable, lo que tienen que hacer es ser un nutricionista sí o sí. Sí, yo siempre lo aconsejo porque al final, yo siempre digo que nadie nos ha enseñado cómo tenemos que alimentarnos. Entonces, si queremos hacer un cambio en nuestra alimentación o tenemos un objetivo específico, ¿por qué no acudir a un dietista que es quien nos va a ayudar a enseñarnos a cómo comer y cómo adaptar eso a nuestro objetivo? Tú, Adriana, tienes consulta en Barcelona. Supongo que, claro, con todo esto del COVID, también haces a distancia, ¿no? Consulta a distancia. Sí, yo trabajo en la Clínica Alimenta, que es una clínica aquí de Barcelona, y paso consulta tanto presencial como online. O sea, compagino las dos. Entonces, ¿alguien quiere hacer consulta contigo? ¿Tiene que ponerse en contacto con la clínica? Sí, o me puedes seguir por redes sociales y a partir de ahí escribirme un correo, o si no, en la Clínica Alimenta pedir por mí y que le den la cita. Clínica Alimenta, me gusta el nombre. Clínica sí. Alimenta, está muy bien. Alimenta a la persona que quiere ser. Eso está bien. Alimenta a la persona que quiere ser. O sea, tiene que ver mucho la alimentación con la personalidad, con el temperamento, el carácter, en cómo es la persona. Al final, no tanto así, pero sí que ayuda, porque al final una correcta nutrición hace que nuestro cuerpo se encuentre mejor y podamos regular mejor las emociones. Entonces, eso al final se traduce en el día a día. Y algo que se ve claramente cuando una persona viene a mi consulta y come bien y variado, generalmente dice, no, pues me encuentro mejor, con más energía, con más vitalidad, me encuentro contenta porque puedo comer de todo. Entonces, también hay un vínculo muy importante con las emociones. O sea, a través de la alimentación podemos
sanar un estado de tristeza, bajón anímico, porque ahora está pasando mucho, ¿eh? Estamos viviendo un momento en que la gente tiene miedo, tiene estados de tristeza, porque hay mucha incertidumbre también, no saben cómo acabará esto, ni cuándo acabará realmente, no hay una fecha. ¿La alimentación nos puede ayudar a tener un poquito más de alegría, a tener algo más de...? O sea, sí que puede haber un vínculo. Sí que es verdad que al final las emociones pues es una parte diferente, ¿no? Y esto es cuestión de trabajarlo también con un psicólogo, que sería el profesional que nos ayudaría, pero cuando estamos bien alimentados, bien nutridos, nos encontramos mejor y eso nos ayuda pues tal vez a poder diferenciar si tengo hambre real, ¿no? Como digo yo, o el hambre emocional. Y esto pues sí que de cara a la alimentación influye. Una última pregunta, Adriana, porque es algo que también bueno, se cuenta mucho. La cena. ¿Es bueno cenar más tarde de las 7? ¿Cuál es la última hora para poder cenar? Porque dicen que si cenas más tarde de las 7 o a partir de las 8, la digestión se hace mucho más lenta, cuesta más. O sea, sí que se ha visto y se recomienda adelantar la cena porque así también nos ajustamos un poco a los ciclos circadianos, ¿no? Y eso es interesante. Entonces, bueno, pues yo a veces recomiendo pues una hora. Claro, es que depende. Ahora mismo yo a un paciente decirle a veces cena a las 7 me dice que es inviable. Entonces yo suelo, a la parte práctica, que es lo que yo vivo diariamente, 8 o 9 me parece una hora muy buena y es lo que fomento. Si se puede adelantar un poquito más, pues también podría ser una opción, porque también eso te ayuda pues, a adelantar también la hora de irte a la cama, mejorar ese margen, ¿no?, de cenar y irte a dormir para que la digestión no se comprometa, pero claro, a veces es difícil llevarlo a la práctica, la recomendación. Tenemos una pregunta del chat, dice, me estoy preparando para hacer un ayuno de 10 días. ¿Eso es sano, saludable? Y en ese caso, ¿cómo lo puedo hacer? Claro, es que yo también antes de esto preguntaría para qué quiero hacer ese ayuno de 10 días, porque al final si yo vengo comiendo bien y como tengo un estilo de vida saludable, no necesito hacer un ayuno así porque sí, es decir, no necesito ni detoxificar mi cuerpo ni depurarlo, que a veces es lo que se suele racionar, ¿no? Entonces, primero preguntaría por qué lo quieres hacer y luego después, claro, valorar 10 días de ayuno me parece que, bueno, son bastantes días. Pues mira, te han contestado, porque me sobra mucho peso y me duelen las rodillas y los pies. Bueno, aquí, por ejemplo, pues considero que lo que comentaba al principio, si quieres mejorar tu calidad de vida y bajar de peso, la idea es buscar algo que te ayude a conseguirlo y a mantenerlo. Entonces, un ayuno es tapar un poco la herida, ¿no? Es decir, pues, la idea es ponerte en contacto con un profesional que te ayude a orientarte a nivel de alimentación, también trabajar la parte de hábitos con actividad física, descanso, gestión del estrés, porque todo eso es lo que va a hacer que tengas una salud buena. Pues mira, yo lo que haría primero de todo es hacerme con este libro, El método del plato, recetas fáciles para planificar tus menús y comer de manera saludable, de nuestra invitada hoy en el programa, Adriana Oroz Lacunza. Y si queréis también hacer consulta con ella, es muy importante una consulta con un nutricionista porque como te hace un seguimiento, es más fácil que mantengas la dieta hasta un punto que se convierta en un hábito. Porque yo creo que el objetivo es construir un hábito de comer saludable y no dejarlo, no abandonarlo, no tirar la toalla, ni mucho menos. Si queréis ponerse en contacto con ella, bueno, ahí tenéis su contacto. También si queréis, podéis a través de la Clínica Alimenta, pues podéis también reservar una consulta con ella aquí en Barcelona o a distancia. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a ti.